poder caminar en eso. Muy bien, si tú ves en 1 Juan capítulo 3, versículo 2, mantén tu dedo en Isaías, pero solamente acompáñame ahí a Juan 3, versículo 2. Podemos ver lo que dice el apóstol Juan, dice: amados, ahora somos hijos de Dios. Muy bien, ahora tienes que entender, está hablando, somos hijos ya producidos, no está hablando de hijitos, de niñitos, sino que estamos hablando acerca de personas que ya están creciendo en el Señor de alguna manera, pero dice: y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Entonces, esto es exactamente de lo que estamos hablando. Todavía falta una manifestación por darse. La palabra manifestar en el griego significa no se ha hecho aparente todavía lo que vamos a hacer. Significa no se ha puesto en evidencia, no se ha presentado todavía, no se ha demostrado. Esa palabra significa también no se ha hecho visible, no se ha descubierto, en el sentido en que está todavía cubierto, está velado, hasta que podamos entender qué es lo que el Señor va a hacer. Por eso otra traducción dice: queridos hermanos, nosotros ya somos hijos de Dios. Y aunque no sabemos cómo seremos en el futuro, está hablando, apuntándonos hacia un tiempo en el futuro. ¿Muy bien? Aunque no sabemos, dice esta traducción, aunque todavía no sabemos cómo seremos en el futuro, sí sabemos que cuando Jesucristo aparezca otra vez, nos pareceremos a Él, porque le veremos como Él es en realidad. Y eso es lo que dice la Reina Valera. Te leo otra vez la Reina Valera. Dice: ahora somos hijos de Dios. O sea, ya somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, ahora, ¿dónde se va a manifestar? En un pueblo, ¿me entienden? A través de un pueblo. Anhelamos, esperamos con todo nuestro corazón que sea a través nuestro. Amén. ¿Alguien más anhela eso conmigo? Amén, aleluya. Sí. Esperamos que sea a través nuestro, esperamos que sea a través de nuestras vidas. Dice: pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Te leo otras dos traducciones. Dice: ahora, queridos, somos hijos de Dios, aunque todavía no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que el día en que Él se manifieste, seremos semejantes a Él. Otra dice: queridos amigos, ya somos hijos de Dios, pero Él todavía no nos ha mostrado lo que seremos cuando Cristo venga. Pero sí sabemos que seremos como Él, porque lo veremos tal como Él es. Esto es lo que estamos esperando, es lo que estamos anhelando nosotros en nuestro corazón. Dice: cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. La palabra semejantes, vale la pena que tú puedas tomar nota de eso, pero esa palabra semejantes en el griego significa similar en apariencia o en carácter. Similar en apariencia o en carácter. Tener un parecido o una similar naturaleza o cualidad. Una similar naturaleza o cualidad. Esa palabra es la que básicamente significa en el Antiguo Testamento, cuando se utiliza semejanza, nos está hablando que sea un duplicado exacto en especie. Tal como Él es, así es como queremos nosotros ser. Y lo que te estoy hablando es la palabra de Dios. Una vez más, quiero que entiendas, tal vez en un ambiente donde estamos siendo enseñados y donde hemos visto líneas sobre líneas. Esto no es algo que de la noche a la mañana, pum, sueltas, ¿verdad? No es como para que
en las clases de discipulado, agarren los discipuladores y digan, pero es que la palabra de Dios dice que vamos a hacer así como Él es y vamos a aparecer y va a ser Jesús y muchos Jesús de muchos miembros y todo lo demás. La gente te va a mirar así y te va a decir, esto está innato, o sea, porque hemos estado viendo línea sobre línea, mandato sobre mandato, ¿entienden? Y es ahí donde tenemos que entender la manera de poder conferir el mensaje de la mejor forma posible. Tenemos que ir línea sobre línea, mandato sobre mandato. Pero cuando tú escuchas esto, tú de pronto aquí, habiendo visto todos aquellos pasajes que son irrefutables en las Escrituras, nos hemos tomado 1 o 2 clases, si no me equivoco, para ver versículos en las Escrituras que hablan acerca de esa manifestación. ¿Se acuerdan? Por ejemplo, en Abdías nos dice que saldrán salvadores de Sión, ¿sí? Entonces nos hablan, son tantos pasajes de una manera sistemática. Hemos podido ver eso. Tal vez habiendo visto aquellas cosas, nosotros podemos decir amén a todo esto. Pero tú no te imaginas lo que es tener que enfrentar a personas que te van a refutar a este tipo de palabra. ¿Por qué? Porque el creer con todo nuestro corazón, en primer lugar, creer en la palabra de Dios. Para creer en la palabra de Dios implica un sacrificio. El sacrificio que ustedes constantemente están haciendo, que es soportar sana doctrina. La palabra de Dios nos dice que llegará un tiempo donde la gente no va a sufrir sana doctrina, donde la gente no va a estar queriendo soportar sana doctrina. En segundo lugar, implica de que tienes pues que conocer la Biblia, ¿verdad? Porque hay personas, especialmente en las denominaciones, que están cerradas simple y llanamente a aquellos que de su corte denominacional piensan. Entonces, qué sé yo, hay gente que cree en la predestinación, ¿sí? Los calvinistas, luego están los otros, los contrarios, los armenianistas, hay diferentes corrientes y cada uno tiene su propio séquito de gente que va a hablar lo mismo que ellos piensan. ¿Qué es lo que la palabra de Dios nos dice? Entonces, en segundo lugar, necesitas tener un conocimiento de la palabra de Dios y eso implica un sacrificio de poder estudiar, escudriñar las Escrituras. Además, no solamente sentarte aquí sistemáticamente para escuchar la palabra, sino después de haberte sentado, ver si estas cosas son así. Yo espero de que ustedes hagan ese trabajo. Yo espero de que ustedes estén siendo cada vez más bereos, no que se sientan acá y por lo que se dice tienes tus notas y dices, no, pero es que esto es lo que nos han enseñado en la escuela bíblica. Sino que debería ser algo que, no, esto es lo que la palabra de Dios nos dice. Estos son los pasajes que nos respaldan este tipo de cosas. Pero ¿qué pasa? Cuando tú ves este tipo de mensajes como este que nos dice, no se ha manifestado todavía lo que hemos de ser. Pero ¿qué haces con esa parte cuando dice que cuando Cristo aparezca, cuando Él se manifieste, cuando Él se revele, vamos a ser semejantes a Él? ¿Qué hacemos con ese pasaje? ¿Arrancamos primera de Juan, de buenas a primeras? Y decimos, no, está bien, vamos a creer en la revelación de Apocalipsis, pero en lo que escribió en su primera carta no estoy de acuerdo. Y si tú lees todo lo que está hablando, todos conocen el primer versículo. Es más, hasta canciones del primer versículo hay. Mira cuán amor nos ha dado el Padre a hacernos hijos de Dios, para ser llamados hijos de Dios. Bueno, algunos de ustedes me están mirando así como que... Los más antiguos sabemos de lo que estamos hablando, ¿no? Pati, conocemos esas canciones, otras. Yo no estoy hablando antiguos aquí en Narrow Way, en el cuerpo de Cristo, aleluya. Pero mira, después de semejante pasaje, de semejante porción de revelación, de que sí nos ha llamado a que seamos hijos de Dios, el apóstol Juan está fundamentando lo que acaba de decir. Y ojo, esas son canciones de iglesias tradicionales. ¿Sabes dónde aprendí yo esa canción? En la iglesia anglicana. ¿Sabes quiénes cantan esa canción? La iglesia bautista. Y cantan, hasta la iglesia católica creo que sacan su guitarrita y cantan igualito. Pero después de eso, el apóstol Juan está explicándonos qué quiere decir hijos de Dios.
No está hablando solamente de que, ok, lo recibiste a Jesús. Es buenísimo haber recibido a Jesús. Es hermoso poder haber confesado en tu corazón, creído con tu corazón, confesado con tu boca que Jesús es el Señor. Es uno de los regalos más hermosos y más preciosos, pero es como lo que hemos estado viendo. Esa obra el Señor quiere hacerla hacia afuera. No quiere que esa obra se quede simple y llanamente ahí. Esa obra el Señor quiere y necesita y requiere de nuestras vidas que pueda convertirse en algo tan trabajado en nuestro corazón que un día la gente pueda ver, como dice aquí, no sabemos, nosotros todavía, dice, no se ha manifestado lo que vamos a hacer. Pero estamos con una esperanza, por eso Pablo escribía de esa esperanza y decía, Cristo en vosotros, ¿se acuerdan ahí en Colosenses? Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Hay una esperanza más allá que solamente la gente piensa, por eso es ese problema grande y terrible hoy en día en el cuerpo de Cristo, que la gente piensa que ha sido salva para ser librada del infierno. Y ese no es el propósito de la salvación. Será uno de los beneficios, pero es como que la gente piensa hoy en día que ha sido salva para ser sana. La gente ha sido salva para ser prosperada, para ser bendecida. Esos son beneficios de nuestra salvación, pero no es el objetivo. ¿Me estás escuchando? Sí, es como cuando tú vas a un banco y abres una cuenta de ahorros. ¿Cuál es el objetivo de esa cuenta? ¿Sí o no? El objetivo es ahorrar. O sea, espero, ¿no? Si no estás medio que en vano tienes esa cuenta. Por eso se llama cuenta de ahorros, ¿sí? Hay otro tipo de cuenta, cuenta corriente, hay otro tipo de cuenta, un depósito a plazo fijo, hay diferentes, ¿cómo se llaman estas? Diferentes instrumentos financieros, muy bien, que te puede brindar un banco, ¿sí? Pero ok, tú vas y qué sé yo, te vas al banco de crédito y abres una cuenta de ahorros. El objetivo de esa cuenta, tu objetivo debería ser ahorrar, ¿sí? Pero con esa cuenta te dan beneficios y te dice, mire señor, si usted abre una cuenta con nosotros, usted todos los días lunes puede tener 2x1 en el Mega, en el cine. Eso es un beneficio. Pero ¿qué pasa? Algunas personas agarran y dicen, oye, ya tengo cuenta en el banco Visa, pero me interesa el beneficio del banco de crédito. Entonces me abriré una cuentita solamente para ir 2x1 al cine. Y no están tomando el beneficio completo y total de esa cuenta. ¿Me están siguiendo lo que les estoy diciendo? Y ese es el problema con los cristianos. Pensamos que somos salvos para ser librados del infierno. Pensamos que somos salvos para ser bendecidos. Hay un objetivo en la salvación y es que aquella obra que Jesús ha hecho en nuestro espíritu pueda salir a nuestra alma y ser reflejada en nuestro cuerpo. El objetivo es que lleguemos a ser semejantes a Él. Y esto no solamente es del Nuevo Testamento. Esto es desde el Antiguo Testamento. David escribía y decía, yo estaré satisfecho cuando despierte a su semejanza. Job, años, siglos antes de que esté escrita la palabra, Job dice, yo sé que en mi carne veré a Jehová. Enoc, antes de que esté siquiera Abraham, antes de que hubiera un pacto, Enoc caminó con Dios. Y viste, llegó a un punto donde caminó tanto con el Señor que se parecía tanto a Él que desapareció. Porque esta tierra no podía contenerlo más. Porque si Él seguía aquí en esta tierra, hubiera sido un hijo manifiesto. ¿Me están escuchando lo que les estoy diciendo? Entonces Dios tuvo que llevárselo. Ese es el objetivo de nuestra salvación. Por eso nos dice la palabra, no descuiden tan grande salvación. Todas las demás cosas son beneficios, son cosas buenas, es como dice el salmista, no olvides, alma mía, ninguno de esos beneficios.
Él te ha sacado del pozo cenagoso, Él te ha levantado, Él ha hecho, sí, y eso, todo eso es bueno. Pero nos quedamos en, mirad cuál amor nos ha dado el Padre al hacernos hijos de Dios. Y Juan dice, amados, entiendan, ya somos hijos. Pero todavía no somos hijos manifiestos. ¿Estás entendiendo ahora este pasaje? Todavía, siendo hijos, todavía no se ha manifestado lo que vamos a hacer. Todavía está oculto, está en secreto lo que va a suceder. Pero cuando Él se manifieste, cuando Él aparezca. ¿Se acuerdan ustedes el pasaje en Hechos 1? Al final del capítulo 1, Jesús es levantado, desaparece ahí en los cielos y los discípulos, y Jesús estaba hablando entre ellos. 40 días, está en medio de ellos hablando, y en ese último lugar Jesús les dice, no se muevan de Jerusalén porque van a recibir poder. Y termina de hablar esas palabras y Jesús asciende, la famosa ascensión. Pero estaba en medio de ellos. Y los discípulos, wow. Y el Señor tiene que enviar a 2 varones, 2 ángeles, 2 mensajeros, que les dicen, ¿por qué están mirando allá arriba? ¿Por qué estamos esperando de que Él venga, de que Él descienda, de que aparezca una señal en el cielo? Y por eso es de que cada movimiento de los asteroides, de los planetas, del universo, los que dicen, hay que ver, es que tenemos que estar atentos a las señales, atentos a los tiempos, y en los tiempos antiguos los tiempos se determinaban por los planetas y por esto y por lo otro. Ok, hay una parte de revelación en eso, pero si te quedas mirando allá y no empiezas a mirar el uno al otro, ¿te digo o no te digo esto? ¿Se acuerdan ustedes de la revelación de los querubines? ¿Alguien escucha? ¿Quiénes han pasado las clases de la revelación de los querubines? ¿Pueden levantar las manos? Con razón no se acuerdan. Solo 2 personas. Los demás necesitan escuchar la serie de la revelación de los querubines, ¿sí? Porque es una serie tremenda. No te imaginas cómo, especialmente en esto, se engancha perfectamente, ¿sí? Pero cuando tú ves la revelación de los querubines, tú tienes básicamente a los querubines que estaban mirándose el uno al otro, ¿sí? Los querubines están ahí. Y cuando tú ves toda esta imagen, incluso cuando tú lo ves en Apocalipsis, que son aquellos 4 seres vivientes, ¿sí? La palabra de Dios nos dice que ellos se decían el uno al otro. Decía, santo, y el otro le respondía, santo. Y entonces el otro venía y decía, santo, y el otro, santo. La revelación es esta. Se están el uno al otro reconociendo en la semejanza de Cristo Jesús. Porque cuando tú ves el asiento de misericordia, el propiciatorio, está hecho todo de oro, de una sola pieza con los querubines. Los querubines no son otra pieza aparte. Entonces, para haber hecho, ¿te imaginas esa tapa? Se ubica en el desierto del propiciatorio, que era una tapa y ahí labrado a martillo los querubines. ¿Se imaginan el pedazote de oro que tendrían que haber? Porque de ahí ellos tuvieron que labrar a martillo las figuras de los querubines. Pero eran uno solo con el propiciatorio. Tú no podías ver el propiciatorio si no veías los querubines, y tú no podías ver los querubines si no veías el propiciatorio. ¿Quién es nuestro propiciatorio en Hebreos? Jesús. Hebreos 5, si no me equivoco, nos dice, Él es nuestro propiciatorio. Si Él es nuestro propiciatorio, ¿quiénes son los querubines? ¿Se dan cuenta? Semejantes a Jesús. Y entonces de vuelta a Hechos están los discípulos mirando arriba, los varones vienen y les dicen, ¿por qué están mirando arriba? ¿Por qué están mirando las señales, los planetas y las constelaciones? Y deja eso a los gentiles.
Ay, Señor, se van a rayar algunos. Pero los que veían los astros eran los gentiles. A los creyentes el Señor les hablaba a través de la palabra. ¿Por qué están viendo allá arriba?, les dicen. ¿No saben que de la misma forma en como Jesús fue tomado de entre vosotros, de esa misma manera regresará? Entonces lo que deberíamos estar mirando, hermanos, es el uno al otro. Deberíamos ser capaces de estar en una comunión tan profunda con el Señor, que cuando yo empiezo a ver a Natalia, dejo de ver a Natalia, sino que, y viste, ese es ese problema. Como seres humanos seguimos viendo, no, pero la Nata. Y en realidad debería estar viendo lo que el Señor está haciendo en Natalia. Y Natalia debería estar haciendo lo que el Señor está haciendo en mí. Y debería estar promoviendo lo que el Señor está haciendo en su vida. Y cómo se está pareciendo cada vez más a Jesús. Pero ¿cuál es nuestra tendencia? Ver como Samuel. ¿Qué veía Samuel? El parecer, la apariencia. Samuel vio al primer hijo y dijo, oh, ciertamente, delante de Jehová estás ungido. El Señor le dijo, los hombres ven lo que está delante de ellos, ven la apariencia, ven lo que parece. Y esto es lo que está diciendo Juan. Nosotros no somos todavía lo que deberíamos ser, pero tenemos una esperanza. Cuando Cristo se manifieste, ¿en quiénes se tiene que manifestar? En nosotros. Entonces, cuando Él se revele completamente, vamos a ser semejantes a Él, porque le conoceremos tal cual es Él. Amén. ¿Siguen? Ok, entonces, de vuelta a Isaías capítulo 60. Esa es la obra que el Señor quiere hacer en nuestras vidas. El Señor lo que quiere hacer es exactamente esto que hemos estado viendo. Él quiere constantemente y continuamente trabajar en nuestro corazón desde nuestro espíritu, desde aquello que ya es perfeccionado, terminar de hacer la obra. Por eso dice la palabra de que Él debe terminar aquello que ha comenzado en nuestras vidas. Pero es un proceso largo y tedioso. Es un proceso que toma tiempo. Pero debemos darle el lugar si es que queremos verdaderamente que el Señor termine esa obra. Amén. Isaías 60 entonces nos dice, levántate. Hemos estudiado acerca de esa palabra de levantarse. Necesitamos levantarnos de toda depresión. Necesitamos levantarnos de toda opresión. Y resplandece. Hemos estudiado eso. Porque ha venido tu luz. Ahora, vale la pena que tú puedas tomar nota de todos los pronombres personales que está hablando. Porque es impresionante. La gente está siempre pensando en algo que el Señor va a hacer de su gloria, que le pertenece a Él y todo lo demás. Sí, y yo estoy de acuerdo. No puedo decirte que no sería así. Claro, las Escrituras sí nos hablan. Isaías en 2 diferentes lugares nos dice que Jehová dijo, mi gloria no la daré a otro. Y eso es algo que no se puede cambiar. Dios no va a dar su gloria a otro, pero no la va a dar a otro. Sin embargo, sí la va a dar a sí mismo. Y si nosotros que somos otro, le permitimos al Señor que trabaje en nuestras vidas para que seamos semejantes a Él, ¿qué crees? Ya no somos otro. Entonces es irrefutable, por medio de 2 o 3 testigos todo asunto se establezca. No va a dar a otro, obvio. Pero si está hablando acá de que levántate, porque la gloria de Jehová ha venido sobre ti. ¿A qué persona, a qué ente le está dando, sino a alguien que no es otro?
a una compañía que está reflejando a sí mismo, está reflejando a Jesús, no está resplandeciendo porque ellos quieren brillar, no está resplandeciendo porque ellos quieren ser el centro de todo, sino porque se dan cuenta que en realidad el único que es el centro de todo el universo es Jesús, el único del cual a quien le pertenecen todas las cosas, para quien todas las cosas han sido creadas, es a Él, a Jesús. Porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Por eso te decía que subrayes o que tomes nota por lo menos de todos los pronombres personales que encuentras en este pasaje. ¿Sí? Porque cuando tú ves eso, tú te das cuenta de cuántas veces el Señor está hablando de manera personal, particular, individual. Los que tienen logos pueden hacer clic sobre la palabra clic izquierdo sobre la palabra tú y se les va a seleccionar todos esos pronombres a lo largo de todo este pasaje. ¿Sí? Claro que en el mío no se nota mucho porque están subrayados los colores, ¿sí? Pero se va a poner un poco más negro, un poco más oscuro. Esto es lo que el Señor quiere mostrarnos, de que Él quiere derramar su gloria sobre nosotros. Él quiere derramar de todo su esplendor sobre nosotros. ¿Pero lo podemos creer? ¿O es simplemente un cuento de hadas para nosotros? Podemos creer con todo nuestro corazón que el Señor realmente quiere hacer resplandecer toda su gloria. La palabra ha nacido sobre ti. La palabra nacer en el hebreo significa nacer así como sale el sol. Amanecer. Imagínate que estás aquí en la ciudad de La Paz, ¿sí? O sea, no te imagines, pero imagínate esto, sí, porque estás en la ciudad de La Paz. Pero no importa dónde estés en la ciudad de La Paz, en cualquier lugar, si todos nos despertamos antes de la amanecida, alguien podría decir, si está despierto, no he visto el amanecer. No importa dónde estés, todos de una u otra manera, ahora algunos lo verán un poco más temprano, ¿sí? Si de pronto vives allá por el Valle de las Ánimas, de pronto amanecerá más temprano para ti. Si estás asentado sobre una meseta, sobre alguna montaña, tal vez amanece. Si estás de pronto en el alto, te aseguro que va a salir un poco antes el resplandor del sol. Pero absolutamente todos pueden ver esa salida del sol. Y esto es lo que va a suceder en la manifestación de los hijos de Dios. No importa dónde estén las personas, todos van a ver a los hijos manifiestos. Cuando estos se manifiesten, todos van a poder ver dónde está esa luz. Porque la gloria de Jehová habrá nacido sobre ellos. Y cuando, ¿de qué lugar sale el sol? Del este, ¿sí? Espero que todos lo sabían, ¿no? Del norte, pastor. No, sale del este y se pone en el oeste. ¿El este qué representa? La venida del Señor. Entonces, esa manifestación de los hijos de Dios son justamente aquellos que van a estar trayendo la revelación en los últimos días sobre la venida del Señor. Son aquellos que van a estar irradiando, amaneciendo. La palabra significa levantarse como el sol. Es una aparición, es brillar, brotar, esclarecer o resplandecer. Levántate entonces, levántate y resplandece, porque la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Ahora, quiero que veamos el versículo 2, porque
Por la gracia de Dios vamos a cubrir en detalle, espero, los primeros 3 versículos y vamos a darle una lectura al resto del pasaje, si el Señor nos lo permite. Ahora, esto está hablando para el pueblo de Dios. ¿Me siguen? Pero para aquel pueblo que está pareciéndose a Él, para aquellos que están esperando por aquella manifestación de los hijos de Dios. Pero mira el versículo 2, dice, porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra. Tinieblas cubrirán la tierra. Subraya con un color eso, con otro color o con el mismo color si quieres, como sea, pero y oscuridad las naciones. Tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Esto es lo que está sucediendo actualmente. Muy bien. Mientras más nos acercamos a aquella manifestación de los hijos de Dios, tienes que entender que es necesario y es bíblico. Por eso es de que algunas personas necesitan aprender y entender acerca de lo que es la oración bíblica. No oramos simplemente por orar. Jesús nos enseñaba y nos decía, cuando tú pides, tienes que pedir conforme a estos preceptos. Santiago nos dice, cuando oras no recibes porque pides mal, pides para tus deseos. Es ahí donde tú y yo tenemos que entender que la oración es respondida solamente y de manera exclusiva cuando esa oración es bíblica, cuando esa oración está alineada a la palabra de Dios. Ahora, algunas personas toman la palabra de Dios y se olvidan de que hay tiempos para cumplimientos de la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces, si estamos en un tiempo donde las escrituras nos dicen que he aquí que tinieblas cubrirán la tierra, y nos ponemos a orar porque las tinieblas no cubran la tierra, ¿te das cuenta cuán infructuosas se hacen nuestras oraciones? Ahora, cuidado, alguien vaya y ore, Señor, te pido porque cubras la tierra con las tinieblas, que se llene de oscuridad. No, eso va a suceder igual, ores o no ores. Pero ¿qué está haciendo un pueblo? A eso se refiere la palabra cuando nos habla de los hijos de Isaacar, que eran entendidos en los tiempos. No está diciendo de que andaban mirando los asteroides, que andaban mirando los planetas, que andaban poco más, eran más de la NASA que cristianos. ¿Sí? Sino que lo que está hablando es, ok, si entiendes el tiempo en el cual estamos viviendo, tienes que entender cómo debes dirigir tu oración. Y por eso es de que dentro de lo que es la guerra espiritual hay un orden de comando. En guerra espiritual hay un orden que tú no puedes ir en contra de la orden que el general de los ejércitos ya ha mandado. Entonces, por ende, no puedes levantarte a cortar cosas que el Señor ya ha predeterminado que tienen que suceder. Por eso es de que cuando salimos a las plazas, por ejemplo en adoración pública, yo no permito de que alguien esté orando porque Evo Morales se quede o se salga. Porque eso para nosotros debería ser en primer lugar indistinto. La iglesia no es política. No que los cristianos no hacen política, pero la iglesia como ente vivo no tiene nada que ver con la política. Los individuos que componen a la iglesia tienen que hacer política. Todo el día estás haciendo política, te guste o no te guste. Pero como entidad, como organismo vivo, no tenemos para qué meternos en política. ¿Por qué? Porque en el tiempo del Señor Jesús era necesario que esté el César. Era necesario de que haya Pilato. Aun cuando el plan de los judíos era de que no, que venga pues Alejandro el Grande, ¿no es cierto? Y que venga a sacarnos y librarnos de todas nuestras esclavitudes que estamos bajo estos hombres. Si no había Pilato, no había quien tenga la revelación de poner Jesús, el rey de los judíos, en todo idioma.
Los judíos se acuerdan que le dijeron, no, 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 pon el que dijo que quería ser, el que decía que era. Y Pilato dijo, lo que he puesto es lo que va a ser. Y lo puso en los 3 idiomas que eran conocidos en ese entonces, en toda la tierra, para que toda la tierra sepa que Jesús era el rey de los judíos. Entonces te das cuenta, hay planes que Dios tiene en su corazón, los cuales nosotros no podemos y no debemos inmiscuirnos en interferir esos planes. Hechos capítulo 1, los discípulos están ahí hablando, Jesús les está hablando y les dice, les conviene que se queden porque ahí va a enviar al Espíritu Santo y van a ser bautizados en el Espíritu Santo y fuego. Y los discípulos, ¿y en ese entonces tú vas a restaurar a Israel todas las cosas? ¿Le vas a restaurar el reino? Porque los discípulos, aún teniendo a Jesús resucitado, no entendían que Jesús no había venido a restaurar a Israel, no había venido a darle al reino de vuelta a Israel. Porque cuando tú lees el texto, lo que está hablando, la inferencia de ellos es, o sea, cuando venga el Espíritu Santo, entonces sí vas a venir como el Mesías que habíamos pensado que tenía que venir, como Alejandro Grande, el Magno, como que tenía que venir así como Simón Bolívar, como el libertador. Y Jesús los mira y les dice, a ustedes no les es dado a conocer los tiempos y sazones que en la sola voluntad del Padre están. Les da un batmanazo y les dice en otras palabras, solamente tengan esto en presente, recibirán poder cuando venga el Espíritu Santo y me van a poder ser testigos. Entonces es importante entender que mientras nos acercamos a ese punto, tinieblas van a cubrir la tierra. Y si como creyentes no entendemos eso y nos ponemos en oposición, es como decirle al Señor, Señor, todavía no manifiestes tu gloria. Atamos toda obra de las tinieblas. Y es así como que, dude, en vano estás haciendo esa oración de atar toda obra de las tinieblas, porque las tinieblas se tienen que desatar. Por eso es de que Jesús hablaba acerca de que lo que ates en el cielo va a ser atado en la tierra, pero después dice lo que desates en el cielo va a ser desatado en la tierra. Ese va a ser el problema más grande con aquellos cristianos que se queden aquí en la tierra durante ese tiempo de la gran tribulación, porque después de eso es necesario que Satanás sea soltado otra vez, dice. ¿Sabes qué van a estar haciendo los que estén aquí? En el nombre de Jesús no sueltes más, lo atamos al diablo que esté en cadenas perpetuas. Y es así como que no va a estar en cadenas perpetuas hasta que sea lanzado al lago de fuego. Ya les he movido tanto el piso que están así. Y otros me están mirando así como que... Este tema de la manifestación de los hijos de Dios tiene que ser entendida correctamente. Ahora, algunos están tomando notas y están diciendo, entonces voy a orar porque se suelten las tinieblas. No, pues, no puedes orar a favor del reino de las tinieblas, ora a favor del reino de Dios. ¿No has estado viendo las noticias últimamente? Y últimamente te estoy hablando de los últimos 10 años, 15 años. ¿Viste? Ahí es donde tienes a cristianos que, no, las noticias son del diablo. ¿Dónde dice que las noticias son del diablo? Así me enseñó pues Ricardo Claure. Ese es el problema. Empezaremos con Ricardo, lo vamos a dejar a Claure en paz. Sí, pero, ¿viste? El problema es de que nos alejamos de la realidad. Y si entendiésemos los tiempos, ayer mismo la señora que está trabajando en la casa me dice, ¿has escuchado acerca de esa muerte de esa niña? De su chico de 16 años, que la quiso matar con piedras, por un tema de que ella le terminó. Y como no la pudo matar con piedras, la cortó en pedazos. Un muchacho de 16 años. ¿Y sabes, hija, de quién es? De la casera de la esquina. Estamos viviendo en un mundo terrible de impiedad y de oscuridad.
Y va a ser cada vez peor. Dice "He aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones". En otro texto dice, y densa, terrible oscuridad o penumbra las naciones. Amados, las cosas se van a poner peor. Las cosas se van a poner peor. Y ese es el problema. Hoy en día estamos viviendo, como nos dice en Isaías 5, versículo 20. Isaías 5, 20 nos dice, ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo. Hace una semana atrás, ¿se han enterado lo que ha pasado en la Ciudad de México? Hace una semana, como los educadores han sacado un decreto para decir de que en los colegios ya los niños no tienen por qué usar pantalones y las niñas falda. Queremos incluir a todos. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo? Ahora los niños, si les da la gana, pueden usar falda. Y las niñas, si les da la gana, pueden usar pantalón. Es decir, las niñas siempre han usado pantalón. Pero ¿qué diablos hace un niño usando falda? Y ahora es una ley. ¿Alguien se ha enterado de eso? ¿Nadie? Mucha palabra nomás creo que están leyendo. ¿Sabes qué? Es bien fácil. Agarra tu Facebook o tu Twitter y busca lugares de noticias que sean relevantes. En vez de estar ahí solamente chequeando los chismes de tus contactos, hay grupos de noticias del mundo. Y no sabes, ha salido, hay un sinfín ahora con el hashtag de inclusión. Y niños, tras que ha salido eso, niños, estoy hablando además en México, donde supuestamente son pues los meros, ¿no ve? Los machos, viva México, ¡pip! ¿No ve? Así como que, perdón, pero ¿saben qué? Viva México, maricones. Los niños se han ido con faldas al colegio. Ay de aquellos que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, y hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, porque ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Estamos viviendo hoy en día en un mundo donde la gente está llamando a lo malo como si fuera algo bueno. ¿Y sabes cuál es el peligro más grande? Que, ok, si fuera solo en el mundo, podría decir, bueno, es que el mundo está pues perdido. Pero cuando empiezas a escuchar cristianos llenos del Espíritu Santo, hablar en la misma línea de esa ideología del mismo infierno, es así como que para rascarse la cabeza y decir, ¿en quién han creído? Cristianos que supuestamente son cristianos, pero no tienen dos dedos de frente para diferenciar entre hombre y mujer. Y que, no, es que pobrecitos, hay que entenderlos, hay que tener, sí, hay que tener comprensión, hay que tener misericordia, compasión, hay que entenderlos, sí, hay que amarlos, sí, pero ¿sabes qué hay que hacer? Hablar la verdad. Y sabes, la verdad te va a costar. Porque el momento en que te toque a ti pararte por la verdad y decir, no, ¿sabes qué? Yo no estoy de acuerdo con eso. Ah, qué anticuado, ¿qué te pasa? Pero la Biblia dice que todo es amor. Estamos en el mes del orgullo gay. Gracias a Dios porque por lo menos en Estados Unidos han cambiado algunas cosas con ese nuevo presidente. Tú sabías de que todas las embajadas, no todas, pero muchas embajadas, embajada de Brasil, embajada de Israel, embajada de Uruguay, embajada no sé de qué otro lugar, no sé si aquí en Bolivia también, pero mandaron la solicitud
al jefe de departamento de Estado para pedir de que ellos puedan izar durante el mes de junio la bandera gay en sus embajadas? Porque Estados Unidos cada vez se ha puesto más y más inclusión de todos. ¿Y sabes cuál ha sido la orden? Caracho, no. Así ha sido la orden. Y así debería ser la instrucción. Porque la bandera que se debería izar en una embajada es la bandera de la nación. Estamos hablando de un porcentaje del 1% en la población mundial. Pero que ahora todo el mundo anda, no, está bien, es que hay que tener paciencia, es que no importa, inclusión. Inclusión es hablar la verdad. Y eso incluye incluso todo aquello que estamos trabajando aquí en la iglesia. Queremos incluir a los sordos, belleza, buenísimo, pero ¿saben qué? Les vamos a hablar la verdad. ¿O no? El problema de todos estos grupos, entre comillas, marginados, es de que creen que el mundo les debe algo. Y el problema es de que en realidad están marginados porque no conocen la verdad. Hay que hablar la verdad. No podemos dejar de que a lo malo se le llame bueno. No podemos permitir de que, y mucho menos, espero de que por eso la palabra de Dios dice, ay de aquellos que estén dando de lactar en esos días. Porque los que somos padres de niños todavía pequeños, tenemos que enseñarles. Dios mío, en mi época era así como que si algún mariconcito salía del closet era para a puñetes se lo volvía hombre. Aunque después igual quiere seguir siendo maricón. Ahora, a ver, utiliza esa palabra. Ah, qué marica. Discriminación. Un rato. El 1% va a tener semejante, 1% de la población va a tener semejante potestad para hacer que yo sea discriminado porque quiero vivir una vida heterosexual. Porque yo quiero vivir una vida normal, macho, hembra. Para todo en la vida. A ver, conecta tu celular. ¿Tú sabes de que tu celular tiene la naturaleza de macho hembra? Es una locura. Oh, pero ten cuidado. Aquí algunos están, sí, amén, gloria a Dios. Espera a que me escuchen los ninis, los generación X, los X-Men, no sé. Se van a rasgar las vestiduras. ¿Mi pastor en serio está hablando de eso? Sí, tu pastor, porque tu pastor cree en la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es inamovible. Cielo y tierra pasarán, su palabra no pasará. Ay, es que es anticuada la Biblia. No, es la palabra de Dios, es la verdad. Pero ¿qué hago entonces con mis amigos que son gays? Háblales la verdad. Pues que pobrecitos, es que son gays porque no tienen papá, porque no tienen... Bueno, entonces guíales a Jesús. Pero vivimos hoy en día en un tiempo donde las tinieblas están cubriendo la tierra, están cubriéndola. Hasta anteriores administraciones, todas las semanas, ni siquiera pedían permiso, levantaban por instrucción del presidente. Levantaban la bandera gay durante el mes de junio. Es como el baboso de nuestro alcalde, perdóname, pero sí, es un baboso. ¿Quién se cree? Porque no sé si él será maricón o alguien en su familia o quien sea, pero ¿quién se cree que todos los impuestos que pagamos los ciudadanos va a ser suficiente para que pueda utilizar para pintar las líneas de cebra en colores del arco iris por el mes de orgullo gay? ¿Se han dado cuenta que eso hace o no? ¿Sabían de que eso hace? Todos los meses de junio vayan a la ciudad y van a ver. Son líneas de cebra. Las cebras no son gays. Baboso.
Pero ese es el mundo en el que vivimos. Ese es el mundo en el que nuestros hijos están creciendo. Porque ahora hay una agenda de ideología gay en los colegios. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a orar, Señor, haz que se quemen como en Sodoma y Gomorra. Esos son los más babosos. Esos son los babosos hijos del trueno. ¿Se acuerdan de Juan y Zebedeo? Juan y Jacobo, hijos de Zebedeo. Mandaremos fuego del cielo. O sea, ¿en serio tú crees de que es el corazón de Dios por esa gente? Les he dicho, ¿qué pasaría si en el nuevo templo ponemos ahí una bandera del arco iris? ¿Se imaginan lo que las iglesias pensarían? ¡Oh! No, güey, se ha vuelto gay. No, estamos en el pacto. ¿Por qué vamos a dejar de que los gays tomen los colores del arco iris, que es el pacto de Dios? Es una locura. Estamos todos locos, Lucas. Ahora no sé si se llenaría esa iglesia por ahí de otra gente que necesitaría ser salva, aleluya. Pero viste, vivimos en un tiempo donde lo malo es considerado bueno. Entonces por lo que realmente deberíamos estar orando es porque la luz de Cristo se manifieste. Es la única respuesta a toda la oscuridad, a toda la maldad. Porque la verdadera luz de Jesús pueda alumbrar los corazones de toda persona. Pero para eso primero tiene que alumbrar nuestro corazón. Para eso primero tiene que transformar nuestra vida. Para eso primero tiene que ser transformado lo más profunda de nuestra alma. La palabra tinieblas, de vuelta a Isaías capítulo 60, he aquí que tinieblas cubrirán la tierra. La palabra tinieblas en el hebreo significa miseria, destrucción, muerte. Miseria, destrucción, muerte, ignorancia. Voy a volver a esa palabra, pero ignorancia, tristeza, maldad, falta de luz, confusión, negrura. Y no tiene nada que ver con, ay, no diga negro, pastor. O sea, hablando en serio, entonces, ¿qué diablos le tengo que llamar a alguien que tiene color de piel oscuro? Es como, esa es la palabra, ¿no? No, es gente de color. ¿No han escuchado al negrito? Ese negrito que ha sacado su video diciendo, no, un rato, a mí me vas a decir que soy gente de color. Tú cuando naciste morado. Y yo soy gente de color. Cuando tú te avergüenzas te pones rojo y yo soy gente de color. Cuando naces allá en un país allá de nórdico, eres más blanco que la palabra. Te da el sol y te vuelves rojo como camarón. ¿Yo soy gente de color? Estamos mal. No, pero hay que ser políticamente correcto. No les digas negros. Es gente de color. A ver, diles a ellos, hola persona de color. Mira, iba a decir, vos estás más lleno de color. ¿Has visto los negritos cuando están enojados no se ponen rojos? ¿O se ponen rojos? ¿Ah? Entonces, ¿quién es el de color? Cuando se avergüenzan no es... No. Cuando se asustan no se ponen pálidos. Se le fue el color. No. Nosotros somos gente de color. Más color que ellos. Pero no, hay que ser políticamente correctos. No les digas, por favor. Es como, Señor, voy a tocar, tengo que tocar este tema. Es como cuando hablaba con los sordos. La palabra de Dios los llama sordomudos. No, es que no, está mal. Pastor, está mal decirle sordomudo, porque en realidad es sordo, no son mudos. Sí, ya. Pero me he cansado ya de explicarles. Son sordos
ahora y no son mudos hace pocos años. Porque hasta hace poco no había lengua para que ellos puedan expresarse. Y por ende ellos no sabían que podían hablar. Entonces se los consideraba mudos más. Es cierto, es incorrecto decirles sordos mudos. Pero entonces la palabra de Dios está incorrecta. Porque las escrituras los llaman sordomudos. ¿Se dan cuenta cómo en cada pequeño detalle estamos como los fariseos? Colamos la mosca, colamos la menta, pero no hacemos lo real, lo verdadero. Cuando lleguen los ciegos, ¿qué hay que decirles? No, no videntes, pero son ciegos. No, pero es que es ofensivo decirle ciego. Mía chica, entonces, ¿qué le voy a decir al depresivo? ¿Estás pasando por depresión? No, no me diga depresión, pastor, por favor. Me ofende, me deprime. Miércoles, ¿qué te voy a decir? No, no le digas maricón. Entonces, ¿qué le puedo decir? ¿Se dan cuenta? Voy a dejarlos en paz, pero voy a decir negrura. Eso es lo que significa, ¿sí? Está hablando acerca de un tiempo terrible de destrucción. Eso es lo que está viviendo hoy en día el mundo, ¿sí? Es un tiempo de tristeza, es un tiempo de muerte, es un tiempo miserable el cual estamos viviendo. Es miserable lo que se vive hoy en día en la tierra. Y dice no solamente que esto va a pasar, sino que cubrirán la tierra. La palabra cubrir significa esconder, ocultar en secreto, abrumar, mantener escondido, mantener reservado, no responder con información. Encubrir. Y ese es el problema. Hoy en día uno de los problemas más grandes es la ignorancia de la gente. La gente quiere ser ignorante. ¿Sabes cuál es el problema? Hablaba con mi esposa y le decía, de verdad, te prometo que la ignorancia es atrevida. La gente ignora de las cosas que realmente están pasando. Por eso la anterior palabra, la palabra tinieblas, significa ignorancia. El problema más grande de la gente ignorante, ¿sabes cuál es? Su orgullo. Se enorgullecen de ser ignorantes. Quieren seguir siendo ignorantes. Por eso es de que normalmente una persona ignorante es una persona orgullosa. Se enorgullece de lo que piensa que sabe. Aun cuando le dices, no, no es así, a ver, te voy a explicar. No, no importa. Tú piensa lo que tú quieras, yo voy a pensar esto. Y andamos viviendo en momentos, en tiempos donde la ignorancia está cubriendo la tierra. Por eso mi corazón se va por esas nuevas generaciones. Porque alguien tiene que tener los pantalones para decirles de frente, a ver, dejen de ser ignorantes, changos. Jesús lidiaba con esto, aún en su tiempo. Los fariseos estaban cubiertos de esas tinieblas. Y les decía todo el tiempo, ignoran las escrituras. ¿Que acaso nunca leyeron? A ver, dile eso a cualquier persona de la nueva generación. ¿Pero nunca has leído las 1001 noches? ¿No? Pero que nunca leíste, ¿no sabes que Pablo Neruda? No, solo conozco a Pablo Escobar. Muy buena la serie en Netflix. Fíjate. Además, ¿no? O sea, hay una ignorancia total y absoluta hoy en día en la tierra.
Una ignorancia de todo. Ni qué decir de las Escrituras. Ni qué decir de la palabra de Dios. Andamos más preocupados del calentamiento global que de las tinieblas que están cubriendo la tierra. Andamos más preocupados de que, no, pero es que no voy a usar bolsa plástica. Cuando tu vida es una vida plástica. Está bien, quieres hacer todo Greenpeace, buenísimo, belleza. Pero ¿no has leído en la palabra que esta tierra va a ser destruida? Pero Dios dijo que cuidemos de la... Sí, pero Adán ya la fregó. Ya no hay cómo volver atrás. Esta tierra se está muriendo y por eso es de que están pasando todos aquellos desastres naturales. Tienen que suceder. Lee Mateo 24 para que aprendas a orar en los últimos tiempos. Pero andamos preocupados de tonterías, andamos preocupados de inclusión de la gente en vez de, ok, los incluiremos, pero les hablaremos la verdad. Los incluiremos, pero seremos honestos con ellos. Incluirlos no quiere decir de que sigan viviendo en su mundo de la Mujer Maravilla, siendo hombres. Se trata de decirles la verdad. Se trata de hablarles la verdad. En amor, sí, pero la verdad. Y ese es el problema. Hoy en día tenemos tinieblas que están cubriendo la tierra y todavía se va a cubrir más aún. La cosa se va a poner todavía más densa, hermanos. Dice aquí que tinieblas cubrirán la tierra y luego dice, y oscuridad las naciones. Oscuridad, esta palabra en hebreo significa penumbra, depresión, una oscuridad que te hace colgar. ¿Sabes? La depresión va a colgar de la tierra. Hoy en día sí que vivimos en un tiempo de semejante penumbra, de semejante... 9 de 10 personas están medicadas por algún tipo de enfermedad. Y por cierto, de las 9 personas que están medicadas, 7 de ellas deben estar medicadas por enfermedades de la vida. ¿Qué tienes? El doctor dice que tengo fibromialgia. ¿Qué es eso? No saben. Pero ¿cómo define la ciencia? Yo te lo voy a definir. Es gente que está enferma de la vida. Se enferma de todo y de nada. No, este niñito tiene atención dispersa. Hay que medicarlo. Atención dispersa. Dios mío, si en mis tiempos de colegio hubieran habido esas enfermedades, yo ahorita estaría medicado, caminando así hasta ahora. ¿Sabes qué? Esos niños que se les pone atención dispersa, ¿sabes qué son? Niños sanos. Son niños que tienen imaginación que Dios les ha dado. Queremos de que la medicina que los drogue, en vez de que los padres los disciplinamos. Preferimos de que un psicólogo les diga qué es lo que tiene, a que el papá o la mamá se siente con ellos día tras día, cada noche, y les hable. Y les diga, ¿sabes qué? No tienes que comportarte de esta manera. Porque la palabra de Dios nos dice esto. Y si no lo crees, entonces aquí está la vara. Con vara se corrige. Ni me hagas hablar acerca de la vara. Hoy en día los padres van a decir, no, a los niños no se los toca, pastor, lo voy a denunciar. Dale, denúnciame. Hasta que llegue la policía, a vos te voy a dar con la vara.
No, yo nunca le he dado uno solo a mis hijos, por eso yo tengo que hacer ahora tu trabajo. Por eso ahora a nosotros como pastores nos toma años corregir lo que tú debías haber hecho en sus días de niñez. Dice la palabra, nadie se muere con un palazo. Ahora 10 ya es abuso, ¿no? ¿Sí? No es que lo amarres y con cadenas y a chicotazo limpio tampoco. Pero, ¿sabes por qué la gente no puede vivir hoy en día? No viven de nada, cualquier cosa les... entra en una depresión, ¿qué pasó? ¿Y cuál fue el gatillante? No he visto, había una paloma en el piso muerta, el auto la pisó. En serio, haber visto una paloma muerta pisada por el auto, te ha tumbado al piso para que tengas que estar en el psiquiatra tomando medicina. Digo, es que pobre paloma, es que ¿por qué el Señor permite que las palomas se mueran? Por amor a Dios. Pobrecito el tatá que dice que no tiene féretro para... ¿Dónde lo van a enterrar? No puede ser, Señor. Dude, tengo la respuesta, incinérenlo. No les ha gustado la respuesta, ¿no? Tan grande, háganlo polvo en una cosita así, listo, póngale, se acabó. No va a vivir, pero pobre, que le den santa sepultura. Por amor a Dios, vivamos la vida. ¿Saben qué? La vida es dura, es difícil, es una perra vida, disculpa la expresión. Pero yo no sé cómo van a sobrevivir las siguientes generaciones. No sé, peor si es que nosotros como padres estamos igual, ay sí, pobrecito, sí, te voy a ayudar y salimos a recaudar dinero para la paloma que se ha muerto. Mira, chica, o sea, ¿sabes qué? La vida, la muerte es parte de la vida. La gente va a sufrir. La palabra de Dios dice, en este mundo tendréis aflicción. ¿Sabes por qué no pueden las personas afrontar la vida? Porque no leen la Biblia, porque no leen la palabra de Dios. Entonces, como no leen las escrituras, no tienen un sustento de qué hacer. Pastor, pero mi hijo está sufriendo con síndrome de atención dispersa. No, tu hijo es una sabandija, tienes que chicotearlo. Dice la palabra de Dios que así se corrige al joven. Ponle yugo desde su juventud y vas a ver. Pero ¿cómo? Es que Dios no puede ser un padre que nos chicotee. Me canso de mostrarte los pasajes. Y por ahí el problema va a ser de que vas a dejar de creer en Dios. Esa oscuridad, esa penumbra va a cubrir las naciones. Hoy en día emulamos lo que vemos a otras naciones hacer. No, tienen que abortar nomás, no importa a que cualquiera. ¿Se acuerdan del último caso? De esa niña, 14 años si no me equivoco. Ya nació su bebé y la han querido abortar. Qué imbéciles, qué desgraciados. Y el bebé ha sobrevivido. O sea, y ahora están. Entonces surge la pregunta, ¿se tiene que abortar o no se tiene que? ¿En serio, güey? Como cristianos, ¿qué pensamos, pastor? Me vienes con esa pregunta, te voy a tumbar la Biblia en la cabeza. Si hasta ahora no sabes qué es lo que tienes que pensar. Mejor voy a cambiar de tema. Voy a terminar la clase y me voy a ir calladito. Más sobre ti. Este es el problema más grande, hermanos. El problema no es la oscuridad. El problema no son las tinieblas que están cubriendo la tierra. El problema es que nosotros nos estamos dejando jalar por esas corrientes. El problema es que como creyentes nos estamos dejando jalar con la misma forma de pensar del mundo.
Y cristianos hoy en día, llenos del Espíritu Santo, con la evidencia de hablar en lenguas, piensan igual que la gente en el mundo. Por eso es que, amados, un remanente no compone a todas las personas del cuerpo de Cristo. Un remanente no está conformado por todo el cuerpo de Cristo, porque ni te hablo de las iglesias que son pro gays, ni te hablo de las iglesias que andan haciendo cosas que no han sido llamadas a hacer. Por eso es de que sobre ti, dice, más sobre ti, va a cubrir todo esto la tierra, va a cubrir y va a cubrir más y más y más. Cosas más locas que jamás nos hemos imaginado, van a haber más y más y más. Pero el problema no está en la oscuridad. El problema está en que aquellos que deberíamos estar brillando, no estemos brillando. El problema está en que aquellos que deberíamos tener la luz, nos hemos dejado succionar o nos hayamos dejado succionar por este modo de pensar. Por eso Pablo escribía y decía, no se conformen a este siglo, sino que renueven su entendimiento. Mas sobre ti amanecerá Jehová. La palabra amanecer, aquí en el versículo 2, significa irradiar, brillar con rayos de luz. La brecha cada vez se hace más y más y más grande entre aquellos que están caminando realmente con el Señor y aquellos que están caminando por conveniencia. Y va a ser tan, pero tan grande esa brecha que cuando se manifieste la gloria va a ser evidente. Porque tú vas a poder ver, es como, qué sé yo, pararte debajo de este foco. Ay, sí, qué lindo. Son 5 LEDs. Y pueden brillar algo. O pararte delante de la luz del sol que te deja ciego. Esa va a ser la diferencia, hermanos. Por eso esa palabra amanecerá significa va a nacer como el sol. Así como el sol nace. Hay una gran diferencia entre esta pequeña luz, la dejaré brillar, a dejar de que la luz del sol brille en tu vida. Y para que esa luz del sol pueda brillar, tiene que brillar en todas las áreas de nuestro corazón. Dice, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Será vista su gloria. Viste, en ese entonces, cuando ese tiempo llegue, no vamos a estar ya adorando para que la gloria de Dios descienda, sino que adoraremos para que la gloria de Dios salte desde dentro nuestro. En ese momento no vas a necesitar de una reunión donde la gente pueda tener la gloria. Tú vas a hacer la reunión donde sea que tú estés. Tú te vas a poder parar ahí en la Plaza Balaguer, en la Plaza Murillo, en el anfiteatro de la UNSA, aquí en el Coliseo, en el Mega, y así como Jesús podrás alzar la voz y decir, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Pero tu vida y mi vida tienen que estar tan llenas de la gloria de Dios. Tienen que estar tan saturadas para que, como dice, será vista su gloria. La palabra vista en el hebreo significa aparecer o aprobar. Aprobar. Dios va a permitir que la gloria de Dios sea vista sobre estas personas, porque estas van a ser personas aprobadas delante de Dios.
Viste, en Lucas 21:36 nos dice: velad pues en todo tiempo para que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas. Hay una forma en la que tú y yo podemos ser tenidos por dignos, es ser aprobados delante de Dios. Según de Tesalonicenses 1:10 dice: cuando venga aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron. ¿Se acuerdan cuando hemos visto? Esta fue una de las primeras lecciones, si no me equivoco, en la manifestación de los hijos de Dios. Pero se acuerdan de que Jesús va a ser glorificado en sus santos. Su gloria va a ser vista en ellos, pero en otros va a ser admirado. Otros van a admirar la gloria, en cambio otros van a mostrar la gloria de Dios. ¿Crees tú que esto realmente sea posible? Que pueda haber un pueblo que sea sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. El problema por lo cual mucha gente rechaza este tipo de enseñanza es por causa del pecado en el cual están viviendo. Ahora, todos tenemos pecados, todos tenemos debilidades, pero todos deberíamos estar peleando la buena batalla. Todos deberíamos estar haciendo lo mejor que podemos para salir de esos pecados y no estar más relacionados con ellos. Pero si alguien no puede creerlo porque simplemente ve su vida, la condición de una persona no va a hacer que Dios sea mentiroso. Hemos visto esto en Romanos, que Dios sea veraz y todo hombre mentiroso. La incredulidad de alguien por causa de su condición no va a hacer que Dios no cumpla su palabra. Por eso en Isaías 32:2 la palabra de Dios nos dice: de aquel varón será aquel varón como escondedero contra el viento, como refugio contra el turbión. Hay personas que van a tener esas características. El pasaje que te citaba hace unos minutos atrás, Abdías versículo 21 dice: y subirán salvadores al monte de Sión para juzgar el monte de Esaú. Viste, subirán salvadores. Nadie está diciendo que vamos a ser el Salvador, que vamos a ser Jesús el Mesías. Pero Jesús quiere tener salvadores que puedan guiar hacia el Salvador. Sino, ¿qué haces con José? Que es un tipo y sombra de aquella manifestación de los hijos de Dios en los últimos días. Que por cierto, José se le dio la vara de hierro para regir las naciones. ¿No nos dice esto Apocalipsis 2:26? Al que venciere le daré una vara de hierro para que rija las naciones. Pero José rigió toda la humanidad conocida en ese entonces, desde el trono. Pero cuando lo pusieron en el trono le cambiaron de nombre. Y si tú estudias ese nombre, un nombre egipcio, significa literalmente el Salvador del mundo entonces conocido. Y era un hombre. Ese no era Jesús. Estaba señalando a esos últimos días. Vámonos al versículo 3. Isaías 60, versículo 3. Y andarán las naciones a tu luz. Andarán las naciones a tu luz. Otra vez está el pronombre personal ahí. Y los reyes al resplandor de tu nacimiento. La palabra luz en el versículo 3 significa relámpago, felicidad, brillo, claridad, como el sol de la mañana, hacer luminoso, encender, ser glorioso. Esto es lo que los hijos manifiestos van a tener aquí en la tierra. No va a haber más depresión, no va a haber más opresión, no van a haber más tinieblas sobre ellos. Aquellos hijos manifiestos van a ser librados de todas esas cosas y van a estar irradiando felicidad a cuanta gente entre en contacto con ellos. Ni hablarte acerca de la revelación de la definición relámpago.
Relámpago te habla acerca de destellos de revelación, que por cierto los van a hablar con claridad total. Dice, ellos andarán al resplandor de tu nacimiento. Viste, está hablando de una compañía de muchos miembros. Esto no es el pueblo judío, jamás el pueblo judío ha tenido esa experiencia, donde las naciones han ido al resplandor de su nacimiento. La palabra resplandor en el hebreo significa brillo, iluminación, brillar. No solamente significa que la gloria de Dios va a estar brillando, sino que aún la revelación, esos destellos de revelación van a estar fluyendo. Y en ese tiempo, durante esos 3 años y medio, durante ese hermoso y glorioso tiempo, de esto básicamente, aquí en esa revelación del tercer día, cuando ese pueblo se vaya a manifestar, cuando ese pueblo pueda realmente mostrar la gloria de Dios, aquí, en este pequeño tiempo, en ese pequeño lapso, en la revelación del tercer día, ahí el Señor va a soltar todos esos destellos de revelación hacia toda la humanidad. Y cuando ese pueblo hable, cuando ese pueblo levante la voz, las naciones van a oír, las naciones van a escuchar, las naciones van a estar dispuestas a seguir esa instrucción. Así como en Apocalipsis 10, no sé en qué serie hemos compartido acerca de Apocalipsis 10. Quizás, hágame recuerdo los discipuladores, pero quizás es un mensaje que necesitan considerar en algún punto más adelante compartir acerca de Apocalipsis 10. La importancia de sentarse bajo la palabra, la importancia de recibir el librito, no de un mensajero, sino que van a ser varios mensajeros. Varias personas, diferentes gavillas en cada rincón de la tierra, de personas que van a tener una revelación verdadera de los últimos tiempos. Andarán al resplandor de tu nacimiento. Y dice el versículo 4, alza tus ojos alrededor y mira, todos estos se han juntado, vinieron a ti. Esto es quizás lo más importante que necesitamos recalcar de este pasaje. Los primeros 3 versículos son cosas pero totalmente indudables, van a suceder. Pero tú y yo tenemos que alzar nuestros ojos. Tenemos que entender de que estas personas se van a juntar. Por eso es que esa es la razón de ser de la escuela bíblica. Estamos deseando preparar a la gente para ese día, para ese momento. La escuela bíblica no es escuela de pastores, no es escuela de profetas, no es escuela de apóstoles. Esos ministerios se van a acabar un día. Porque cuando esto sucede, cuando la gloria de Jehová sea vista sobre ese pueblo, todas aquellas personas se van a juntar y se van a reunir. Y es ahí donde tú y yo tenemos que tener la capacidad para poder mostrarles una sana doctrina. Para esa hora tenemos que estar preparados. No podemos prepararnos ese día. ¿Viste? Por eso es de que te digo constantemente, toma notas. Y toma notas no para ti, sino que toma notas como para enseñar. Como para que si esto pasa pasado mañana, si pasa este fin de semana, tú podrías referirte a las notas de aquello que ya sabes. No vas a tener tiempo para escuchar toda la clase. No vas a tener tiempo para escuchar toda la serie. Deberías estar preparado. Y eso es lo que le está diciendo. Alza tus ojos. Mira alrededor.
toda esta gente va a ser juntada a ti. ¿Se dan cuenta de la importancia del discipulado? Y me sorprende, todavía hay gente en medio de la congregación que anda con sus cuestionamientos. ¿Pero por qué discipulado? No, que nunca no iban a haber células en Narrowway. No son células, baboso. Es más, no sé de qué estás hablando tú de células, porque nunca has estado en una célula. Pero para qué, yo no necesito, pues, para eso yo voy a la escuela bíblica. Y ni vienen, no están ni aquí. Estamos preparándonos para un tiempo mucho más importante que el que estamos viviendo. Ese tiempo está por llegar, amados. Y es mi responsabilidad hacer todo lo posible por prepararnos a todos. No sea que esa hora llegue y estemos todavía nosotros en pañales y que no sepamos qué es lo que tenemos que hacer. No sea que esa ola venga y todavía no sepamos cómo responder a gente nueva. No sepamos cómo responder para poder incluirlos realmente. Los incluyes amándolos, los incluyes preocupándote por ellos, los incluyes rindiendo tu vida. Y saben, si algo van a aprender en el discipulado, es como esos discipuladores están dispuestos a rendir sus vidas por ustedes. Pues espero de que ustedes estén lo suficientemente maduros como para responder a eso. Y en vez de estar ahí con sus actitudes de o llegar a la hora que les dé la gana o hacer cualquier otra cosa, espero de que tengan madurez para poder estar con una buena actitud, recibiendo la palabra de Dios. Es hora de alzar los ojos. Es hora de entender que la mies está lista. Esto va a suceder. Tú puedes leer el resto del pasaje, el resto del capítulo es realmente impresionante. Podemos estar días. Pero la responsabilidad está en nosotros, en cada uno de nosotros. No te enfoques en las tinieblas. No te quedes mirando la maldad que está ocurriendo en el mundo. No te quedes simplemente mirando, ¡ay, sí, pobrecitos! Mira todo lo que está ocurriendo. Empieza tú a preguntarte, ¿qué estoy haciendo yo? ¿Qué estoy permitiendo en mi vida? ¿Dónde estoy creciendo? ¿Dónde me falta crecer para poder responder a esa oscuridad? Y entonces aprovecha todas y cada una de las oportunidades que tengas. Para eso va a ser el discipulado, para eso es la escuela bíblica. Para eso son las oportunidades que tenemos de salir y también de compartir con otras iglesias. Aprovecha cada oportunidad que tengas. Amén. Padre Celestial, te doy gracias. Gracias por tu palabra, gracias por tu enseñanza, Señor Jesús. Te agradecemos porque tenemos la certeza, la confianza, Señor, de que aquello que tú has hablado, tú lo vas a cumplir, Señor. Y simplemente tenemos nosotros que tomar aquellas cosas y en consideración con la palabra poder comparar acerca de lo que estamos viviendo nosotros individualmente. Si en algo estaríamos errados, si en algo estamos fallando al blanco, guíanos, te lo pedimos, Señor. Muéstranos el error, muéstranos el pecado y guíanos hacia toda verdad. Realmente anhelamos que tu luz pueda resplandecer en y a través de nuestras vidas. Que esto sea una realidad, te lo pedimos, en el precioso nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor los bendiga grandemente. Hoy comienzan los discipulados a partir de las 5 de la tarde. Si no te has inscrito en alguno de ellos, por favor habla con Rafaela para tener tu horario. Aleluya.